Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Actualmente hay una gran masa de gente que cree que comer sin gluten favorecerá su estado de salud o perderá peso. Es cierto que las personas que padecen intolerancia a esta sustancia sufrirán un deterioro en su estado de salud si la consumen, pero quien no padezca esta intolerancia no se verá afectada. En este audiovisual vamos a conocer qué es el gluten, qué tipos de patologías puede generar, cómo lo hace y qué síntomas ocasiona. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El gluten es una sustancia con una composición bastante sencilla. Está compuesto por dos tipos de proteínas, las gluteninas y las prolaminas. Se encuentra en la semilla de muchos cereales como son el trigo, la cebada, el centeno, el triticale, la espelta y algunas variedades de avena, así como sus híbridos y derivados. Según el cereal al que nos estemos refiriendo, recibirán nombres distintos. Así, el 85% de la composición del trigo es debida a un gluten constituido por gliadina y glutenina. En el centeno, su gluten contiene unas prolaminas denominadas secalina y oricenina. En la avena, las prolaminas que la forman son las aveninas. Y en la cebada, las ordeninas. El gluten posee un bajo nivel nutricional, pero un alto valor tecnológico, pues es el responsable de la elasticidad de la masa de harina y confiere la consistencia y esponjosidad de los panes y las masas horneadas. Por este poder espesante es muy apreciado en alimentación. Muchas personas son incapaces de digerir por completo esta proteína, ya que tras la ingesta se generan una serie de fragmentos proteicos. El sistema inmunitario detecta estos fragmentos proteicos como tóxicos, con lo cual se desencadena una reacción adversa. ¿De qué dependerá que unas personas desarrollen esta reacción frente al gluten y otras no lo hagan, o bien lo hagan en menor medida? Como veremos más adelante, las personas con más riesgo a desarrollar esta reacción adversa presentan una cierta predisposición genética debido a la presencia de unos determinados antígenos de histocompatibilidad. La acción de unos factores ambientales en estas personas será la que desencadenará la respuesta. El gluten puede generar tres tipos de patologías: la enfermedad celíaca, también denominada celiaquía, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al gluten. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica con base autoinmune provocada por el gluten y las prolaminas relacionadas en aquellos individuos genéticamente predispuestos, que son aquellos que contienen los antígenos de histocompatibilidad HLA, DQ2 y DQ8. La sensibilidad al gluten es una patología caracterizada por síntomas intestinales y extraintestinales en individuos que no presentan enfermedad celíaca ni alergia al trigo. No se ha descrito una intervención del sistema inmunitario y su etiología es desconocida.
Y la alergia al trigo es una reactividad alterada frente a una sustancia que se ingiere, se inhala o se toca. Es una reacción inmunitaria mediada por inmunoglobulina A y se desconoce el por qué se produce. El tiempo transcurrido entre la exposición al gluten y la aparición de los síntomas de la enfermedad varían según el tipo de afección. Así, mientras que en la alergia al trigo la reacción es inmediata, en la sensibilidad al gluten no celíaca la reacción se produce en horas o días. Y en la enfermedad celíaca podría ser también en horas, pero es más crónica, pudiendo presentarse al cabo de meses o años. En la enfermedad celíaca se produce un daño intestinal que puede variar según el estadio, desde una linfocitosis epitelial hasta una disminución progresiva del tamaño de las vellosidades intestinales, llegando incluso a la atrofia de las mismas en los casos más severos. En la sensibilidad al gluten no celíaca no se produce esta atrofia de las vellosidades. Lo único que ocasionalmente se puede observar en la lámina propia intestinal es la presencia de linfocitosis discreta. Y en cambio, en la alergia al trigo no hay lesión en absoluto de la mucosa intestinal. En cuanto a la clínica, en la enfermedad celíaca, a pesar de que siempre hay daño intestinal, puede no existir sintomatología, pero cuando la hay, se produce diarrea, meteorismo, distensión abdominal con digestiones pesadas, mayor tendencia al reflujo gastrointestinal y malestar general con cefalea. Estos síntomas son indistinguibles de los que se producen en la sensibilidad al gluten no celíaca. Por el contrario, en la alergia al trigo se suele desencadenar picor nasal con estornudos, dermatitis atópica y lesiones urticariformes en la piel. En los casos más graves hay una hiperreactividad bronquial tipo asma que puede condicionar insuficiencia respiratoria e incluso reacción anafiláctica severa con picor de boca y edema de glotis. A largo plazo, solo la enfermedad celíaca puede producir afectación extraintestinal significativa. Así, a nivel óseo, se puede producir osteoporosis, artritis y artralgias generalizadas. A nivel neurológico, se puede producir neuropatía periférica y ataxia. A nivel dermatológico, aftas bucales recidivantes, dermatitis descamativas y la denominada dermatitis herpetiforme. Y a nivel hematológico, anemias carenciales por déficit de hierro, ácido fólico o vitamina B12. Bien, en este audiovisual hemos visto qué es el gluten y qué mecanismos fisiopatológicos son los que se desarrollan en las personas predispuestas a su intolerancia. Es decir, hemos conocido la fisiopatología y manifestaciones clínicas de sus patologías generadas, especialmente la enfermedad celíaca. En el próximo audiovisual nos centraremos en su diagnóstico y su tratamiento, que básicamente será la dieta exenta de gluten. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.